Hablando de la base del cráneo anterior, hay algunas cosas que debemos de tener en cuenta, ¿no? Hay que tener bien ubicada lo que es la fosa olfatoria, sus características. Vamos a hablar un poquitito de la clasificación de Keros y cómo hacerlo. Y recordando que el Keros 1, hablando de la profundidad de la apófisis crista galli hacia la región del piso anterior, cuando hablamos que es de 1 a 3 milímetros, ¿sí? Es aproximadamente el 30% de los casos. Si tenemos el Keros 2, es de 4 a 7, ¿sí? Que si se fijan, pues esta es la más frecuente, es hasta 49% de los casos. En este caso hablamos de milímetros. Y el Keros 3, que es arriba de 7 milímetros, ¿sí? Este es en el 21% de los casos. De alguna manera tenemos que saber también que el Keros 1 y el 3 son los que son más proclives al daño quirúrgico. Y pues bueno, aquí estamos. El piso anterior, cuando uno le da un vistazo a esto, pues tiene uno que entrar en conciencia de que hay aquí algunas estructuras anatómicas que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, fíjense, esto es lo que se conoce como la fobia etmoidal del frontal. Llegamos aquí y aquí en esta zona tenemos también la lámina lateral del etmoides, que es una lámina muy delgada. Luego vendría la zona de la apófisis, de la lámina cribosa. Aquí tenemos la crista galli. Luego tendríamos otra vez la cribosa, la lámina lateral, y luego vendría otra vez la zona de la fobia etmoidal del frontal, ¿sí? Aquí de alguna manera hay que entender también que las estructuras que están aquí, tanto la cribosa como la lámina lateral, son estructuras muy delgadas y que son bastante proclives a tener daño en esa zona, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Las fístulas, el daño quirúrgico se lleva con mucha frecuencia en esa zona. Y recordar que justo aquí es la zona del bulbo olfatorio. Entonces ahí tenemos los datos, pues bueno, ahí vienen los nervios olfatorios, híjole otra vez. Y de aquí vendrían los filetes nerviosos hacia la zona del techo de la fosa nasal para la olfacción. Pues bueno, entonces eso es. Y uno de los puntos que es importante para los que se inician en esta zona aquí de la cabeza y el cuello, es entender que si hacemos un corte en esta zona, lo que vamos a ver es esto. Pasando de una estructura a otra, fíjense, esto verde lo vamos a poner órbita, ¿no? Entonces aquí está la órbita. Luego lo que sigue es el etmoides, ahí está el aire en el etmoides. Y luego podríamos poner a lo mejor en rojo la región del bulbo olfatorio. Esto que estamos viendo aquí es justo esto que está aquí, ¿sí? Luego la crista galli, que sería esta que está aquí, ¿sí? Entonces esa es la traducción del axial y el coronal. Eso es muy importante porque luego a veces en el axial no entiende uno que aquí estamos viendo cráneo, etmoides y órbita, ¿sí? En un solo corte están, en este pedacito están esos tres niveles, y hay que entender que justo así es como está la anatomía. Esto es un acercamiento en un paciente sin contraste, y en este caso fue un paciente para una cisternotomografía, pero miren qué bonito podemos ver todo lo que hemos estado comentando. Vamos a poner el nervio olfatorio en verde, aquí está, y luego miren por aquí justo el trayecto de la arteria etmoidal anterior, el ducto orbitocraneal, ¿sí? Y entonces esto que estamos viendo acá arriba pintado de blanco evidentemente es contraste en el espacio subaracnoideo, ¿sí? Está es parte del líquido cefalorraquídeo, y aquí podemos ver muy bien también el techo de la región etmoidal, apófisis crista galli, ¿sí? Entonces estructuras anatómicas muy importantes en esa área. Todavía si quisiéramos hacer un poquito de hincapié en la zona de la lámina cribosa, ¿no? Que es una zona francamente delgada que permite el paso de los filetes nerviosos que vienen del bulbo olfatorio y que llevan a cabo la olfacción como tal. Y para la clasificación de Keros, el asunto es hacer una medida de la profundidad de la crista galli, y entonces aquí hacemos nuestra medida. Esto es, ¿sí? Entonces, acuérdense que dijimos que si es de 1 a 3 es Keros 1, si es de 3 a 7 es Keros 2, y si es más de 7 entonces es Keros 3, ¿sí? Ahí está.
y que este y este son los que son proclives al daño. De hecho, nadie nos ha dicho que tenga que ser simétrico, ¿no? Si ustedes le ponen atención aquí, pues evidentemente la profundidad es diferente en un lado comparado con el otro. Aquí habría uno que hacer la excepción. Bueno, pues a lo mejor aquí es un Keros 1 y aquí sería un Keros 2. Sí, que son diferentes. Y pues bueno, mucha atención también en qué tan larga está la lámina lateral del etmoides. A mí me gusta hacer hincapié en eso, no solamente en la profundidad de la crista gallis, sino en la altura de la lámina lateral del etmoides, que puede llegar a ser muy importante, pensando que justamente esta lámina es la porción más delgada y que es la más proclive al daño quirúrgico. Y pues bueno, yendo hacia la región del etmoides posterior, una de las variantes anatómicas que tenemos que tener muy en cuenta es justamente la celdilla de Onodi. ¿Sí? Aparece entre un 3.4 y un 14%. Y su importancia, ahora sí que vamos a ponerlo así en rojo, es un potencial daño hacia los nervios ópticos. ¿Sí? Y pues bueno, también podría ser incluso hacia las carótidas internas, pero fundamentalmente los nervios ópticos. Fíjense cómo, de qué forma me doy cuenta. Yo les sugiero, aquí hay una imagen que uno diría, oye, este seno esfenoidal es como si fuera de doble piso, ¿no? Y entonces uno ve lo que parece ser el seno esfenoidal con un doble piso. Y entonces la parte de abajo en realidad es el seno esfenoidal y esto que estamos viendo arriba correspondería con las celdillas de Onodi. ¿Sí? Y esto que están viendo acá todavía corresponde con el trayecto del nervio óptico. Estas son las clinoides anteriores neumatizadas por la misma celdilla de Onodi. Entonces fíjense, la importancia es el nervio óptico y su relación con la celdilla de Onodi. Vamos a tratarlo de explicar un poco mejor. ¿Cómo lo puedo ver en una imagen en axial o cómo lo puedo sospechar? Esto, fíjense, esta es la pared anterior del seno esfenoidal. ¿Sí? Y hay una clara división entre lo que sería el receso esfenoetmoidal y las fosas nasales con el seno esfenoidal. Pero cuando llegamos a la parte alta, dice uno, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto es etmoides o es esfenoides? Y se fijan, se va hacia adelante. Lo que está sucediendo es que es una celdilla etmoidal posterior que se extiende por arriba y lateral habitualmente al seno esfenoidal. Entonces lo tiene uno que reconocer porque esa celdilla correspondería con esta también. ¿Sí? Y entonces dicen, qué caray. ¿Sí? Es esta celdilla etmoidal posterior se está extendiendo por arriba del seno esfenoidal y de hecho uno llega a pensar, oye, pues es un esfenoides grande. No, es una celdilla de Onodi grande. Y todavía si lo ve uno en el sagital, aquí se ve con toda claridad cómo la celdilla se extiende por arriba del seno esfenoidal, ¿sí? Y el seno esfenoidal queda por abajo, ¿sí? Y entonces el corte que estamos haciendo aquí abajo es justamente el que corresponde con este, ¿sí? Y si hacemos un corte aquí arriba, es justamente el que corresponde con este. ¿Sí? Entonces arriba estamos viendo una celdilla etmoidal que se va hasta atrás y abajo, y en este estamos viendo al seno esfenoidal bien delimitado. ¿Sí? Entonces la clave está en la imagen en doble piso, ¿sí? Y la extensión de la celdilla hacia la región etmoidal. Eso es parte de lo que tenemos que ver. Si tenemos la suerte de tener una estación de trabajo y poder hacer las reconstrucciones en sagital, el sagital no nos deja lugar a dudas acerca de la presencia de la celdilla de Onodi. Vean por ejemplo, ¿no? Cómo con toda claridad esta celdilla etmoidal se está extendiendo hasta atrás. Y vean cómo además está neumatizando la clinoides anterior. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con el trayecto del nervio óptico. Entonces, un cirujano que viene aquí y dice, ay, pues le voy a hacer una etmodectomía posterior, se mete a esta zona y no está avisado, puede dañar el nervio óptico y nuestro paciente salir con amaurosis, salir ciego. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Igual, nuestra imagen de doble piso que habíamos descrito y cómo claramente esta celdilla de Onodi se va por arriba y por acá. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de una celdilla de Onodi, ¿no? Que es una celdilla etmoidal posterior.
Y pues bueno, también las UNODI, aunque ahorita las vimos bilaterales, también las hay unilaterales. Y entonces pues aquí podemos tener la extensión de un lado y en el otro lado está bien delimitado el seno esfenoidal. Entonces vemos doble piso en una con la celdilla de Onodi y en el otro no. ¿Sí? Entonces puede ser unilateral, puede ser bilateral. Aquí el sagital, como habíamos dicho, pues no nos deja lugar a dudas de la extensión. Y pues bueno, vean qué bonito este caso en donde el cirujano hizo un abordaje, no sé si voluntario o no, pero hizo un abordaje hacia la zona de una celdilla de Onodi. Vemos nuevamente aquí en esta imagen el seno esfenoidal y tenemos nuestra cavidad del lado derecho en muy buenas condiciones. En el otro lado, nuestro seno esfenoidal sería este que está acá abajo y la celdilla de Onodi terminaría siendo esta de aquí arriba. ¿Sí? Ahora, esto está en el lado izquierdo, ¿se fijan? Y curiosamente, la celdilla de Onodi cruza la línea media y se va por arriba de la cavidad derecha del seno esfenoidal. Y vean qué interesante cómo aquí está interrumpida la continuidad de las trabeculaciones óseas del etmoides. Por el cirujano entró, se metió a la celdilla de Onodi y se ve como si fuera una celdilla que abarca los dos lados, justamente por la zona del techo. ¿Sí? Y aquí en el sagital, vean qué bonito, el abordaje de la cirugía debió de haber sido por aquí y llega hasta la zona de la celdilla de Onodi. ¿Se fijan? Un buen abordaje, ¿no? Aquí debí de haberlo hecho así. Ok. Está suave, ¿no? Se ve con toda claridad. Entonces, es el abordaje y esto el cirujano tiene que estar avisado. Hay otra celdilla etmoidal posterior que funciona como si fuera una Haller, pero en la región etmoidal posterior. Y dicen, a ver, ¿esto cómo funciona? Lo más fácil es que cuando uno ve esta imagen en el corte axial, uno dice, pues este es un septo que está dividiendo al seno maxilar. Es lo más sencillo de pensar. Vean cómo dicen, pues es un septo que está dividiendo. Pero ¿dónde está la clave del diagnóstico? ¿Qué es lo que hace diferente a esto? Es que miren, si ustedes pueden observar, vamos a poner en verde a la cavidad del seno maxilar. Sí, ahí está. Seno maxilar y su drenaje natural hacia el meato medio, del cual ya estuvimos hablando. Y dicen, a ver, bueno, eso está ahí, pero entonces, ¿qué hace esta celdilla o esta cavidad por arriba y por detrás del seno maxilar? Y además no drena. Ya después de lo que estuvimos revisando, esta no drena al meato medio, ni puede drenar. Tiene un drenaje independiente, ¿sí?, al meato superior. Entonces, si drena al meato superior, por consecuencia, por deducción lógica, esa es una celdilla etmoidal posterior. El etmoides posterior drena al meato superior. Hay quien también la llama receso lateral o seno etmoido maxilar. ¿Sí? Es una terminología un tanto cuanto complicada, pero es importante que entendamos que si mi paciente tiene proceso inflamatorio aquí, no vayamos a decir que es sinusitis maxilar. Se van a meter al maxilar y van a decir, oye, aquí no hay nada. El cirujano tiene que estar avisado que está por detrás y ligeramente por arriba del seno maxilar y que es una celdilla que drena al meato superior. O sea, esto es muy importante porque el cirujano hace su catwalk look o el abordaje que ustedes quieran a través, a lo mejor también aquí, también una cirugía funcional, entra a la cavidad y dice, oye, todo está limpio. Pues no, lo que pasa es que la patología está compartimentalizada y ¿qué crees? Tiene otro camino, tiene otra vía de drenaje y otro acceso. Entonces es muy importante que esto se avise en los casos que van a ser operados desde el punto de vista de cirugía funcional. Ok, ahora el seno esfenoidal. ¿Sí? Los tipos del seno esfenoidal hay que entenderlos, ¿no? Puede ser esfenoidal, puede tener agenesia, puede ser conchal, puede ser precelar y celar. Esto fundamentalmente tiene importancia en los casos de los pacientes que se está planeando hacer una cirugía transesfenoidal para un macroadenoma hipoficial. Entonces, ese sería, o para cualquier situación, ¿no? Tú quieres abordar el seno esfenoidal, tienes que saber qué está pasando aquí. Y en el seno esfenoidal hay algunas cosas que son críticas, ¿no? Esto hay que tenerlo
mucho cuidado en los casos que sabemos que va a ser abordado. ¿Sí? ¿Cuál es? Uno, el canal óptico, evidente. Carótidas internas, también. Canal del viriano, también. Agujero redondo mayor y el canal de Stenberg. Y todo esto son estructuras que cuando sabemos que el seno esfenoidal va a ser abordado, las tenemos que revisar. Tenemos que saber cuál es el riesgo de daño sobre la carótida interna, sobre el viriano, sobre el redondo mayor, si hay posibilidades de tener una dehiscencia del canal de Stenberg o sobre la zona de los conductos ópticos. ¿Sí? También otra de las cosas, así como vimos en el seno maxilar que gran parte de los septos del seno maxilar tienen relación con el trayecto del nervio infraorbitario, también aquí los septos que se muestran que se insertan en el canal óptico o también incluso dentro del seno esfenoidal pueden guardar íntima relación con el trayecto de la carótida interna. Entonces, aguas, canal óptico y carótida interna con los septos. Y puede haber pues persistencia del canal cráneo-faríngeo lateral. Las carótidas, van a decir, oye, ¿las carótidas qué tienen que ver? Lo que pasa es que las carótidas con frecuencia pueden estar proyectadas hacia el interior del seno esfenoidal. Vean el seno esfenoidal y las dos carótidas ahí. Y de hecho, no solamente proyectadas en el interior, vean cómo está ocasionando deformidad. Esto el cirujano entra y tiene que saber, porque pues, él no sabe qué está atrás de aquí, aunque en algunos de los casos que puede haber dehiscencia, entonces sí se asoma y dice, ah, caray, ahí está la carótida. ¿Sí? Entonces se sorprende y dice, pues aguas. Pero miren el trayecto de la carótida, justo la carótida intrapetrosa y cómo se proyecta hacia el interior del seno esfenoidal. Entonces cuando esto existe, hay que consignarlo, es importante. Y vean estos septos que pueden ir hacia el trayecto de la carótida. De hecho, muchas de las veces, este septo que va y que pareciera que va desde el canal carotidio hacia la zona de la fosa pterigomaxilar, guarda relación con el trayecto del nervio viriano. El nervio viriano muchas veces va detenido por un pequeño septito. Entonces, si el cirujano entra y quiere quitar el septo y no está avisado o no tiene cuidado, puede dañar el nervio viriano. ¿Sí? Por ahí pasa justamente. Y pues bueno, hay que tener en cuenta eso. Y pues bueno, los conductos ópticos, esta es una de las estructuras que decíamos que tenemos que tener cuidado. Aquí está el trayecto del nervio óptico. Y claramente, como ustedes ya lo vieron, es el seno esfenoidal. Esta no es celdilla de Onodi. Híjole, ya le di doble. Sí, esta no es una celdilla de Onodi. Claramente es el seno esfenoidal, no hay doble piso y vemos cómo extiende su neumatización y por arriba está el nervio óptico. ¿De acuerdo? Entonces ahí está. Esto hay que tener muchísimo cuidado. ¿Sí? Pareciera que el seno esfenoidal tiene orejitas, ¿no? Ok. Y otra, el viriano y el redondo mayor son estructuras que debemos de cuidar. ¿Sí? Fíjense cómo de repente pueden ser, cuando hay una neumatización muy importante del seno esfenoidal, de repente son difíciles de identificar, y en el coronal en ocasiones nada más vemos una pequeña hendidura, en este caso el redondo mayor, y abajo vemos parte del trayecto del viriano. ¿Sí? El viriano puede pasar justamente a través o adyacente al pequeño septo, como habíamos comentado. Entonces, en este caso, tener cuidado sobre el trayecto del nervio óptico, tener cuidado en el trayecto del redondo mayor o segunda rama del trigémino. Aquí también tenemos que ver el viriano, ¿sí? Y tratar de relacionarlo con las imágenes en axial. Cuando está tan neumatizado es más complicado. Por aquí pasaría el redondo mayor, por aquí pasaría el viriano.